la propuesta que tenemos hoy la Fundación Pro Bono España y la Fundación Fernando Pombo para hablar de cómo intentamos cambiar esas pequeñas cosas del mundo o grandes cosas que pueden hacer los humanos. Y que a veces tenemos la sensación, o por lo menos la tengo yo, de que nos limitamos o nos limitan a veces, ¿no? Perdonando la reflexión, ¿no? Nos limita a lo mejor nuestra propia apariencia o como ciertos sectores de la sociedad ven a la abogacía como alguien que a lo que viene es cuando hay un problema, ¿no? Cuando viene una dificultad, no cuando hace falta diseñar una estrategia, cuando hay que desde el principio crear un proyecto, coger el papel en blanco, ¿verdad, Elena? Y nosotros mismos a veces quizá nos autolimitamos en eso. Y en la Fundación Fernando Pombo creemos que uno de nuestros propósitos tiene que ser conseguir que esa visión de la abogacía sea distinta y predicando con el ejemplo, obviamente, no con abstracciones o teorías, ¿no? Y por eso hemos desarrollado una actividad en los últimos casi ya 15 años en la que hemos ido especializándonos en distintas áreas del derecho, áreas que no son las habituales, a lo mejor en la abogacía de negocios, pero que la Fundación, todo el equipo, ha ido cogiendo una experiencia brutal gracias a la colaboración que tenemos el equipo de la Fundación como tal, Patricia, Rafa, Elena, Victoria, yo, los que somos abogados y los que no, con abogados de Gómez y Pombo, como son Inés y Yago, y abogados de otras empresas, abogados voluntarios que se acercan a nosotros para ver cómo podemos diseñar proyectos juntos. Con la Fundación Pro Bono España, además, me gusta especialmente destacar que ya tenemos una relación en la que hacemos como creo que se debe hacerlo, es que nos mandamos asuntos según vemos que uno puede ser más experto que otro, que tiene en un momento una dimensión en la que le es más fácil poder asumirlo, ¿no? Para realmente tejer esas redes de colaboración que a veces en el sector social todos sabemos que no funcionan tan bien como deberían, ¿no? Y por ello, nosotros hemos decidido conjuntamente hoy hablar en este ratito, antes de pasar al café y disfrutar un poco más de la conversación y después pasar a las otras dos mesas, que por favor pido a todos que se queden hasta el final, porque las dos mesas últimas van a hablar de proyectos que son realmente impresionantes. Pero ahora estamos aquí para hablar sobre todo de la Fundación 1 entre 100.000 y tenemos la suerte de contar con Elena Huarte, que es su directora, y yo quiero contar esto como a modo de una historia, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Elena es la directora de la Fundación. Ella era experta en marketing y comunicación y llegó a este mundo desde otro mundo, el de las universidades, o a lo mejor nos ha pasado a otros, ¿no? Y empezamos a tejer una relación especial, igual que en otras entidades, ¿no? Como sucede habitualmente, ¿no? Igual pasa con los clientes, cuando uno está en el negocio se tejen relaciones especiales, ¿no? Empezamos a ver que podíamos colaborar juntos y encontrar pues una forma de multiplicar lo que la Fundación entre 100.000 quería hacer y lo que la Fundación Fernando Pombo quería hacer, que es llegar al máximo de las posibilidades del asesoramiento pro bono o del asesoramiento estratégico pro bono, ¿no? Y ahí fue cuando nos encontramos. Elena ya conocía a Manuel Ramírez Orellana, que es un privilegio absoluto tenerle aquí, porque es un médico oncólogo especialista en pediatría, en oncología infantil. Él está trabajando en el Hospital Niño Jesús, pero ha estado, no voy a entregar en su currículum, pero de verdad merece la pena que todos tengan la oportunidad de ir un minuto a leerlo, porque su experiencia aquí como médico para nosotros es fundamental para medir el impacto de lo que hacemos y si realmente tiene alguna utilidad o no la tiene, porque al final eso es de lo que estamos hablando, ¿no? También hablamos de niños y también hablamos de la leucemia infantil y de su curación. Vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Verdaderamente. Y también tenemos aquí a nada más y nada menos que secretaria y patrona Inés Fontes, abogada de más de 30 años de experiencia en Gómez y Pombo y actual responsable de gestión de modelos, conocimiento y ya prácticamente una nueva expertanía. Y a Yago Fernández, que es uno de nuestros abogados pro bono número 1, con el que, pues se tiene la mala suerte de que casi hablo a diario y él nos ayuda a crear proyectos estratégicos.
Y con ellos, pues es con los que querría compartir hoy cuál es nuestra misión, ¿no? Yo querría también decir que nosotros intentamos en la Fundación Fernando Pombo, que bueno, tenemos un matiz distinto a la Fundación Pro Bono España, es una fundación que nace realmente de la voluntad de Fernando, que quería que la abogacía fuera a la vez una cuestión de buenas personas y buenos profesionales, y por eso decide, junto con el despacho, crear esta fundación hace ya casi 15 años, ¿no? Y nuestra línea de trabajo en Pro Bono, que no es la única, de hecho bebemos luego de otras fuentes para crear nuestros proyectos, lo que pretende es generar cambios sistémicos, como todos, ¿no? La cuestión es el cómo lo hacemos, ¿no? Y ahora queremos contaros cómo lo estamos haciendo en dos proyectos concretos de la Fundación 1 entre 100.000. El primero es, a ver si lo paso bien, decidme, la aceleradora, o aceleradora 1 entre 100.000. Entonces, Elena, cuéntanos qué es la aceleradora, rápidamente, y vemos la foto de dónde está, encima de una zona del Hospital de la Paz. ¿Cómo llegamos hasta ahí, hasta la construcción de ese edificio? Muchas gracias, Ana. Gracias a todos, muchísimas gracias también Play for Chance y por supuesto a mis compañeros aquí arriba sin los cuales no hubiera podido llegar hasta aquí. En No entre 100.000 trabajamos para alcanzar la curación de la leucemia infantil, que es el cáncer infantil más frecuente. Voy a parar un momento para, gracias Mónica, admiración profunda, de verdad me emociona muchísimo, luego hablamos. La leucemia infantil es el cáncer infantil más frecuente, tiene unos índices de supervivencia relativamente importantes, un 82%, aún así no se nos puede olvidar dos cosas, que 18 de cada 100 niños fallecen y que los que salen adelante salen marcados de por vida con un montón de efectos secundarios y una calidad de vida bastante atroz. Nosotros principalmente impulsamos la investigación científica, ahora también llevamos unos años trabajando, gracias al primer proyecto ha sido el que hicimos con vosotros, con Yago y con Ana, en los asuntos públicos, porque lo importante no es solo que la ciencia avance, sino que cuando ha avanzado llegue a los niños, a las niñas y a los adolescentes, cosa que a veces no pasa en este país con la sanidad tan descentralizada. Y entonces, fruto de uno de los proyectos de investigación que hicimos, con unos referentes a nivel mundial en ejercicio físico y cáncer, llegamos a las conclusiones de que el ejercicio físico pautado como parte del tratamiento durante la enfermedad puede llegar a reducir un 17% el tiempo de hospitalización, ayuda en la paliación de sus efectos secundarios, les ayuda en los problemas de corazón que suelen desarrollar, aquí están mis compañeras de Menudos Corazones, que suelen desarrollar a lo largo de su vida, y con estos resultados en la mano fue como, bueno, esto, ¿y ahora qué podemos hacer, no? Porque hemos descubierto la medicina, pero esto no es como en farma, ¿no? Y dices, pues has descubierto una diana terapéutica, desarrollas unos ensayos clínicos, luego pasas por la EMS y el medicamento llega a los pacientes. No, esto es un tratamiento coadyuvante, es no farmacológico y funciona, ¿no? Entonces, vimos alrededor cómo estaba en aquel momento la situación en España en relación a la integración del ejercicio físico como parte del tratamiento y vimos que había muy poco. Nos sentimos con la responsabilidad de hacer llegar esto a los pacientes a la medida que pudiéramos. Pero era un proyecto muy complejo porque hay mucha tradición en España de proyectos de intervención asistencial y muy desde el punto de vista de humanización, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de la Paz, que es donde fuimos, pues ahí, por ejemplo, Juegaterapia hace un trabajo fundamental, Inés es patrona de la fundación, pero digamos que es una intervención de humanización de un espacio y esto trascendía, porque nosotros lo que necesitábamos era incorporarnos en el servicio médico, porque si no, ostras, tú le dices a un padre que le acaban de diagnosticar, ¿no? Que viene este tsunami de un diagnóstico de cáncer, en este caso, no hemos ido solo a leucemia, y dice, mi hijo, ejercicio, tú estás loco, mi hijo está para meterse en la cama. Y Antonio Pérez, que es el jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús, decía, es que yo cogería las camas del hospital y todos los días a las 9 las subiría
y dejaría a los niños en la habitación, fuera de las camas. Tan importante es que no se queden encamados. Entonces nos encontramos con un proyecto muy difícil, porque teníamos como que meternos. Había una cantidad de agentes alrededor del proyecto muy compleja, porque estábamos nosotros, que conocíamos muy bien el problema y a los pacientes, pero también teníamos una empresa que se prestaba pro bono también, además de vosotros, en aquel momento para desarrollar todo el diseño del servicio, porque era un diseño de un servicio. Teníamos a los arquitectos que tenían muchas ganas de trascender y crear un modelo como este que fuera fácilmente replicable en cualquier lugar. Por supuesto teníamos el hospital, teníamos un ecosistema verdaderamente difícil. Y bueno, como decía antes Mónica, nosotros sabemos de lo que sabemos hacer, y principalmente yo, por mi trayectoria profesional, sé de conseguir dinero, pero no tenía ni idea de cómo llevar esto, ¿no? Y ahí surgió. Bueno, sí que tenías idea. De hecho, tienes grandísimas ideas y además las compartes. Las compartes desde el principio, con generosidad, permitiendo a los que colaboran contigo sentirse parte de los proyectos. No solamente haces consultas, sino que nos permites formar parte de tu estrategia y así nos haces sentir que el proyecto también es nuestro. Y ahí quiero darle la palabra a Inés. ¿Cómo nos sentamos la primera vez con esa idea y el papel en blanco? Pues efectivamente, muchas gracias. ¿Se me oye, no? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos vosotros. Pues efectivamente, un día en febrero de 2019 llega Elena al despacho y nos reunimos, me reuní yo con Ana, con una abogada entonces de propiedad intelectual estaba en el despacho. Entonces Elena nos empieza a contar que tiene una idea de un desarrollo, de un gimnasio, de un espacio, medir el ejercicio, la investigación y tal. Y bueno, entonces, venga, pero ¿qué es lo que quieres? Entonces Elena nos dice, no, es que el objetivo es firmar un primer convenio con La Paz para diseñar el mínimo producto viable. Y dice, bueno, ¿eso qué es? Bueno, pues el mínimo producto viable era el diseño conceptual, de un gimnasio pediátrico que cumpliese los estándares mínimos de viabilidad técnica y económica para ejecutar físicamente un espacio destinado a mejorar la recuperación y curación de niños con cáncer. Ya sabéis que a los abogados nos encanta lo de los términos definidos, entonces una vez que teníamos el término definido decimos, ya podemos con todo. Entonces, y a partir de ahí era un papel en blanco y entonces le dijimos, Elena, pon en un papel qué es lo que quieres y a partir de ahí, pues ya veremos. Entonces, el principal reto, pues eso fue crear un proyecto de la nada, o sea, porque fue un proyecto de verdad, pues, a partir del MPV, ¿no? Y entonces el principal reto fue crear todo el marco jurídico, toda la estructura contractual, con dos objetivos fundamentales. Primero, que fuera lo suficientemente consistente y sólida como para que no se cayera a mitad del camino, y que bueno, pues eso, que pudiera tener un desarrollo, ¿no?, sólido y coherente. Y por otro lado, uno entre 100.000 era nuestro cliente, entonces en todo el proceso era proteger y defender los intereses de uno entre 100.000. Porque bueno, también os digo que en este sentido todos los abogados que trabajamos, bueno, pues lo hicimos con el mismo rigor jurídico, profesionalidad y responsabilidad que con cualquier tema, ¿no? En este caso, todos los abogados que participamos en el proyecto eran abogados de González y Pombo. Es verdad que tuvimos que crear un equipo multidisciplinar porque hubo fiscalistas, expertos en propiedad intelectual, derecho administrativo, urbanismo, mercantil. O sea, quiero decir que al final, fue un proyecto muy bonito que fuimos desarrollando. Quiero decir, de alguna manera, a medida que se iban negociando convenios, teníamos que ir anticipando las necesidades futuras. Entonces ya teníamos que ir, ¿verdad, Elena? Ya, cuando ya estábamos firmando uno, ya estábamos pensando en el siguiente de, bueno, a ver, qué contraparte, qué interlocutor, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues fue un proyecto que os digo que al final, simplemente, pues, para haceros una idea, hubo un primer convenio de colaboración con La Paz, hubo un adendum a ese convenio. Bueno, el primer convenio de colaboración con La Paz era de investigación para ver cómo se diseñaba el famoso mínimo producto viable. Después tuvimos un adendum porque era necesario reservar este espacio para hacer el gimnasio, porque en un momento dado, bueno, pues nos lo querían cambiar del hospital, íbamos a ir a un sitio que no nos gustaba nada, pues también ahí fue otro proceso. Luego un convenio tripartito entre 100.000, los arquitectos y la constructora Inuva, que fue las que diseñaron y pusieron en marcha todo lo que es la ejecución del proyecto, que también dio mucha guerra. Bueno, por supuesto, todo tipo de contratos de confidencialidad y protección de datos, porque
Aquí uno de los objetivos fundamentales era asegurar que los resultados iban a ser de la Fundación Una Imprescindible, porque todo el mundo quería parte en el resultado del proyecto. Hubo, por supuesto, todo el tema de contrato de proyecto de obras, ejecución de obras. Tuvimos un follón tremendo también con el tema de las licencias, porque no se podía pedir la licencia de actividad, ya que pedía la licencia de obra, la licencia de actividad, tema sanitario. Bueno, que fue un tema muy complejo con la consejería. Luego entró, se fue La Paz y entró el Servicio Madrileño de Salud y la Consejería de Sanidad. Primero un contrato con remodelación del espacio, luego otro convenio con el área de humanización para la implantación de un programa de acompañamiento. Estos convenios, además, con muy poco margen para negociar y cambiar lo que queríamos, que también nos complicaba mucho, entonces con mucha mano izquierda a ver cómo conseguíamos lo que queríamos. A todo esto con cambio de interlocutores. Luego un acuerdo de colaboración con la Fundación para la Investigación Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre para el desarrollo del proyecto, porque queríamos que la investigadora principal, que era Carmen Fiuza, que trabajaba en ese instituto, pudiera colaborar con nosotros. Es decir, que fue, pues, como podéis ver, un proyecto transversal en el que participaron, ya os digo, muchísimos abogados y en el que tuvimos que hacer frente, pues, a muchas dudas y a muchas cuestiones que surgían sobre la marcha y que también había que dar respuesta. Y también otro problema que fue el tema de los tiempos, porque a todo esto nos pilló una pandemia por medio. De repente se paraba un tema, se retomaba a los 5 meses, los interlocutores habían cambiado, en muchos casos no nos acordamos, entonces claro, había que partir de cero, cambiaban las circunstancias y entonces bueno, pues fue un proyecto que en realidad fue complejo, pero bueno, y a la vez pues fue muy bonito. Quiero terminar esto diciéndoos que cuando Elena... ya os digo, la primera reunión en el 19, cuando dijimos a Elena, bueno, mira, mándanos un papel con lo que quieras y ya veremos qué hacemos, porque más no podemos seguir después de 2 horas hablando del proyecto. Elena nos mandó un mail en febrero del 19 y nos dijo: por fin, os podría dar 1000 detalles de por qué hemos tardado tanto, pero no os voy a hacer la faena. Nos gustaría reflejar que esto es solo el principio de algo más grande. Y efectivamente, pues lo fue. Y ha sido un privilegio y un orgullo, pues, ser parte de este proyecto cuando ya lo ves ahí, ¿no? Pues según te estoy escuchando, estoy pensando en todos los estudiantes de Derecho, ¿no?, que quieren hacer algo especial, pero también quieren aprender cuestiones jurídicas complejas. Y yo creo que el pro bono que estamos intentando todos desarrollar hoy por hoy permite a los jóvenes, o no tan jóvenes, da igual, a mí misma me ha permitido conocer otras formas de asesoramiento que no conocía y ser mejores abogados al final, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros para desarrollar esa abogacía a futuro, ¿no?, que tenga, como decía José Luis, empatía también, ¿no?, con la cuestión, pero también con un conocimiento jurídico muy riguroso, que si no es imposible. Pero claro, esas son nuestras herramientas, ¿no? Son nuestras herramientas, son muy importantes, están muy bien, animamos a todos a que lo hagan, pero claro, Manuel, si no hay impacto real en la salud, todo esto que estamos haciendo se queda en nada, ¿no? Nosotros, los que nos dedicamos a los temas fundacionales o del sector social, hablamos de la teoría del cambio, ¿no? Y ¿estamos generando un impacto con esto realmente en la salud de los niños? Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Podemos decir que después de toda esta estructura y todo este tiempo estamos consiguiendo un impacto, estamos demostrando un impacto replicable para otros. ¿Es posible decir algo así? Sin duda. Sin duda ninguna. Este primer ejemplo y el siguiente que vas a comentar sobre el otro proyecto de la Fundación Uno entre 100.000 viene a permitirnos que en el Sistema Nacional de Salud las cosas mejoren y se hagan como deberían ser. Porque yo recuerdo, conforme han dicho el resumen, en el año 2004 el profesor Alejandro Lucía y yo fuimos capaces de fletar el transporte de unos aparatos de gimnasio específicamente diseñados para niños y adolescentes que nos cedían desde un sitio de Filadelfia para que acabaran en el Hospital Niño Jesús y pudiéramos empezar a hacer los primeros estudios con niños con leucemia, en los que nosotros queríamos demostrar algo que ya se sabe: es que el ejercicio físico es un medicamento.
tenéis que pensar que es un medicamento. Pero no se puede dar de cualquier manera. Es bueno si le das a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado. Y que lo haga gente que sabe de lo que es el ejercicio físico en niños con leucemia o en niños con otras enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, pues ese germen que ha dado muchos resultados de investigación, la posibilidad de que se formase gente alrededor de esto, como es la doctora Carmen Fiuza, a la que Alejandro y yo le hicimos la tesis, o como es el profesor Antonio Pérez, que ahora es el jefe de la PAD, que lo vio con sus propios ojos, ¿no? Como los niños con leucemia recibían este medicamento por sus expertos. Ahora eso es una experiencia piloto en la PAD que yo creo que se va a extender. Dices, ¿y eso qué impacto tiene? Todo el impacto. Dices, ¿me puedes dar una cifra de cómo mejora la supervivencia? Pues no, porque no te he hecho el ensayo clínico. Pero te puedo enseñar muchísimos resultados de proyectos de investigación. Y si no te lo crees, te vas a otros hospitales de Europa, yo estaba en ellos, donde tienen una unidad asistencial de ejercicio para enfermos en general, no solo para niños. Enfermos de cáncer, es práctica habitual. Es práctica habitual, ese es el impacto que tiene. Y respecto al siguiente, y ya te piso, el siguiente proyecto vuelve a ser lo mismo, tiene un impacto porque es en el sistema asistencial público, es que se haga lo que se debe hacer, ofrecerle a los niños y adolescentes con el cáncer más frecuente de su edad el mejor tratamiento, que significa el diagnóstico personalizado y la adecuación de la cantidad e intensidad del tratamiento a lo que es esa enfermedad, porque aunque todos tienen leucemia, algunas son muy poco agresivas y se pueden curar con menos tratamiento, por lo tanto menos efectos secundarios a lo largo de la vida que le queda, y otros necesitan que en primera línea seas muy agresivo para curarles, y luego tiene que estar al loro de cómo hay que apoyarle, entre ellos con proyectos como la aceleradora, ¿no? Entonces, claro que tiene un impacto todos los días. Gracias, Manuel. Escuchándote pienso cuánta falta de escucha tenemos en nuestra sociedad también, ¿no? Porque los juristas tenemos que escuchar a los médicos para saber lo que realmente se necesita cambiar en el sistema de salud. Las entidades sociales, si no tienen juristas o no tienen un equipo jurídico, tienen que ver qué es lo que necesitan, identificar las necesidades reales que tenemos. Yo creo que es una de nuestras dificultades, ¿no? Y yo creo que identificar cuáles son las carencias, ¿sabes?, desde nuestro sistema es otra de las cosas que Mente 100.000 también está haciendo ya desde hace un tiempo. Esta imagen que hemos construido para que pueda ilustrar un poco también el diálogo, por eso las intentamos intercalar, es otro proyecto en el que la Fundación Mente 100.000 lleva tiempo trabajando y nosotros, pues humildemente también hemos intentado formar parte de él, ¿no?, de algún modo. Perdona, Elena, ¿quieres darnos unas dos ideas sobre este proyecto? Que luego voy a dar paso a Diego, que estoy segura de que tiene muchas ganas de hablar. Claro, es que veo esta foto que yo creo que fue, claro, del 2020. Esta foto que veo de 2020, Manuel y yo ahí en el pasillo del Hospital Niño Jesús con nuestras mascarillas. O sea que este proyecto más o menos estaba ahí fraguando cuando estábamos haciendo la aceleradora. Bueno, como os decía, nosotros invertimos principalmente en investigación. A mí me encanta decir que el doctor Ramírez Orellana es nuestro investigador de cabecera, porque para cualquier duda sobre la enfermedad y sobre el futuro de la enfermedad, más allá del Hospital Niño Jesús, nos dirigimos a él. Y en aquel momento habíamos tenido unos años, bueno, pues de recaudación de fondos bastante buena, y teníamos dinero para invertir en un proyecto que queríamos que tuviera un verdadero impacto, ¿no? Entonces me dirigí a Manuel, que además de trabajar en el Hospital Niño Jesús es jefe del grupo de leucemias de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, y le dije: Manuel, ¿dónde crees, ¿no?, que deberíamos poner este dinero? Y entonces, en aquel entonces, que era en 2019, me empezó a hablar, bueno, pues que hay países que están al lado, algunos de ellos que uno puede
proyectar que tienen unos índices de curación inferiores a España, que están mucho mejor que nosotros y que además se han juntado para compartir conocimiento y generar juntos un protocolo de tratamiento. El nuestro en aquel entonces, y lamentablemente todavía en algunos hospitales, data de 2013, y era un protocolo que iba a curar con menos para los que necesitaban menos, y a aquellos niños que necesitan más, dárselo desde el principio, porque lo que sucedía y sucede todavía en algunas comunidades autónomas con este protocolo 2013, que hay tratamientos que ya desde el principio se ve que podrían ayudar porque son casos muy complejos, pero se le prescriben al niño cuando ya va por la tercera recaída, por ejemplo. Por lo tanto, su situación es terrorífica y su capacidad de aguante del tratamiento mucho menor. Y nos habló de este protocolo, que es un consorcio a nivel internacional. Bueno, ¿y por qué España no está? Y bueno, porque necesitamos fondos. ¿Pero fondos para qué? Pues para habilitar, porque este protocolo no trae innovación en los tratamientos, trae innovación en la forma de administrarlos a raíz de unas pruebas diagnósticas muy precisas que permiten medir muy bien cuál es la enfermedad residual del paciente. Es decir, saber, por ejemplo, muy bien si ya no queda nada, si queda poco, demás. Y entonces estas pruebas tenían que realizarse en 2 laboratorios, y para ello había que habilitar dos laboratorios, el Hospital Niño Jesús y el Sant Joan de Déu, para que centralizasen, y aquí un tema importante, la centralización en un país de sanidad descentralizada, para que centralizasen las pruebas de todos los pacientes de España. Y entonces, bueno, cuando escuchamos esto, estuvimos hablando con el patronato, se vio claramente que teníamos que apostar por esto, y nuestra primera apuesta fue ese $500.000 para habilitar estos 2 laboratorios y conseguir todas las certificaciones necesarias para entrar este protocolo. A fecha de hoy ya hemos invertido €1,5 millones en traer este protocolo a España, y en esas estamos todavía. Yo te escucho y pienso de nuevo en los estudiantes, ¿no? Al final también soy profe y me viene, ¿no? Pienso en un caso práctico, ¿no? Caso práctico de examen, lo que acaban de contar Manuel y Elena, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos con lo que sabemos de derecho ya? Verdaderamente, ¿no? O el derecho puede aportar algo aquí. Parece que nosotros interpretamos que sí, por eso nos introducimos en esta cuestión. ¿Cómo dimensionamos, ¿no? Verdaderamente? Porque cuando hablamos de esto está muy bien, perdonadme que introduzca un concepto a lo mejor que no es tan amigable, pero es verdad que hay que dimensionar lo que cada uno puede hacer y ser honesto con uno mismo. Una gestión de expectativas de lo que a nosotros a Elena le vamos a poder dar, de lo que Elena necesita, y si nosotros no podemos hacerlo, ¿quién lo puede hacer? Yo creo que es un acto de honestidad y de ética muy importante en relación con esto. Entonces, escuchando este caso práctico, me dirijo a los estudiantes o a los abogados más jóvenes. Hay que identificar quién puede ayudar a que esto del protocolo y los hospitales se convierta en tratamiento y al final impacto para que los niños tengan la dosis que necesitan, ¿no? Sí, adelante. Déjame, porque me centro en el proyecto y no en definir el problema que fue por el que fuimos a vosotros, porque claro, nosotros como fundación en que manejamos fondos principalmente privados, entendemos que hay una parte que nos toca impulsar y apoyar en el sistema público. Pero claro, ya llegas a un punto que dices, es que esto ya no nos toca. O sea, esto no puede ser que en un país con la sanidad que nosotros tenemos sigamos financiando como entidad pública algo así, que es un derecho a la salud, ¿no? Que estabais comentando antes, y además el derecho de los niños y las niñas a tener la mejor infancia posible. Entonces, claro, cuando ya nosotros habilitamos estos laboratorios y cuando pagamos los 150, cuando dimos fondos para pagar los 150 primeros diagnósticos, es como ya no nos toca seguir aquí, ¿no? Ya nosotros tenemos que salir, y los médicos nos dicen, ya, pero ¿quién va a pagar la fiesta, no? O sea, ¿quién va a pagar esto? Bueno, pues es que lo tiene que pagar el Sistema Nacional de Salud. Y entonces ahí fue cuando fuimos a vosotros. Claro, y ahí el tema es, tal como está articulado nuestro sistema, y los que habéis estudiado Derecho Público, a lo mejor tenéis alguna opinión sobre ello, la articulación del sistema pues genera, vamos a decirlo así, dificultades, ineficiencias, y ahí tenemos la gran fortuna de que en Organización del Congo hay un departamento en el que está Iago Fernández de Derecho Público, que son expertos en conocer cómo funcionan nuestros sistemas, ¿no? Y Iago le lanzamos el reto de intentar interpretar
cómo se puede hacer esto, ¿no? Y me encantaría que nos contaras qué es lo que has intentado hacer con Elena hasta ahora. Muy bien. Es verdad que intentar comprender a la administración pública es una tarea hercúlea e imposible, pero yo recuerdo cuando Elena nos planteó el problema, o sea, de primeras, pues la verdad es que entre lo que Elena nos pedía y nuestro conocimiento, la verdad que había un abismo. El mío, voy a hablar en singular. Pero quizá ese abismo se suplió con la ilusión que veíamos en Elena y en todo su equipo, ¿no? O sea, que dijimos, venga, pues vamos a meternos aquí. Y entonces el problema, básicamente, yo creo que lo han enunciado muy bien Elena y Manuel. El problema era, tenemos un tratamiento que permite afinar mucho más y ahorrarle al niño padecimientos innecesarios, o digamos, darle el tratamiento adecuado desde el primer momento. Pero resulta que ese tratamiento no se está financiando con cargo a los fondos del Sistema Nacional de Salud. Y ese era un poco el objetivo, ¿no? No depender de entidades privadas para la financiación de este tratamiento tan conveniente, ¿no? Ese era básicamente el problema. ¿Cómo conseguimos que esto se financie públicamente? Ese era el problema que nos trajeron y esa es un poco, bueno, la tarea a la que nos pusimos, ¿no? Entonces, claro, el objetivo en último término era la inclusión de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La inclusión de una prestación en la cartera común de servicios, eso es dificilísimo. Eso es una cosa, vamos, es un procedimiento muy largo, complejo, en el que intervienen distintos órganos administrativos, en el que hay que acreditar pues, que ese tratamiento verdaderamente es adecuado, en fin. Eso tarda, ¿no? Y aquí había una urgencia, porque digamos que esas pruebas ya se estaban haciendo, porque ya estaba demostrado que eran muy convenientes, pero los procedimientos públicos tienen sus tiempos. Entonces, en un primer momento dijimos, bueno, pues mientras conseguimos que esto se incluya en la cartera común de servicios, vamos a intentar conseguir algún tipo de ayuda, subvención. Exploramos algunas ayudas que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, no había ninguna que terminase de encajar, exploramos incluso la posibilidad de que se concediese alguna ayuda en régimen de concesión directa, porque la verdad es que el asunto lo merecía, pero a medida que avanzábamos con nuestras investigaciones, con nuestras pesquisas, averiguamos, hablando con unos y otros, ¿no? Con distintos responsables públicos, que la prestación ya estaba incluida en cartera. O sea que realmente la prueba central del tratamiento, que es una PCR clono específica, que es la que permite, digamos, determinar, y aquí por favor corregidme, cuál es el tratamiento adecuado para el niño, ya estaba incluida, entre otras pruebas genéticas y genómicas, en la cartera común de servicios. Entonces, claro, ya surgía el interrogante de, joder, pero entonces, ¿por qué leches no se está pagando esto? O sea, ¿por qué tiene que estar aquí uno entre 100.000 sacando ahí a pulmón fondos de donde no hay para pagar esto si ya está en cartera? O sea, cuando una prestación está en cartera, supongo que esto lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, todo paciente al que se le indique, no, se le prescriba ese tratamiento, tiene derecho a que se le preste ese tratamiento. O sea, es un derecho que ya tiene reconocido, porque la prestación está incluida en la cartera. Entonces, claro, este tratamiento es indudablemente, desde el punto de vista médico, creo que ha quedado claro, el mejor para un niño con leucemia. Entonces, ¿por qué los hospitales no estaban dispuestos a financiarlo? Y aquí nos encontramos con un problema que Elena ha introducido, ¿no? Que fue el hecho de que la prueba solo se realiza en 2 hospitales, que son los que tienen, por así decir, los medios necesarios pues, para realizar esa prueba. Y eso generaba la dificultad de que, claro, a estos hospitales, que tienen unos presupuestos siempre escasos, les estaban llegando muestras de niños de otras comunidades autónomas. Y claro, al final los gerentes tienen buena voluntad, pero el presupuesto es limitado. Y hubo un momento en que dijeron, mira, esto ya no... O sea, o nos dais más por parte de la Fundación 1 entre 100.000 o paramos. O sea, esto no se hace. Y el problema estaba aquí, ¿no? Pues decir, joder, esta situación es ridícula, estando la prestación incluida en cartera. Entonces, al final, después de hablar con unos y con otros, hacer muchos estudios sobre la normativa, sobre los mecanismos de compensación que existen en nuestro Sistema Nacional de Salud a la hora de financiar pruebas,
o tratamientos médicos de todo tipo, pues dimos un poco con el problema que tenía que ver precisamente con que los fondos previstos para la realización de estas pruebas, digamos, no estaban exclusivamente destinados a esta PCR, sino que esta PCR formaba parte de un conjunto de pruebas con mayor o menor coste a los que se había destinado una cantidad, al tanto alzado, que cada comunidad autónoma distribuía un poco según sus necesidades. Entonces la dificultad era más bien una dificultad de tipo presupuestario, en realidad, era un tema de destinar el dinero que de hecho ya se ha, digamos, entregado por parte del gobierno a las comunidades autónomas, destinarlo efectivamente a la realización de este tratamiento. Esto lo cuento yo ahora y decís, joder, pues el problema es sencillo. Sí, o sea, es sencillo. Realmente el problema es sencillo, que hasta que desenmarañando la normativa te das cuenta de cuál es el problema, pues fue un calvario de hablar con unos con otros. Pero al final descubrimos que efectivamente la cuestión se reducía a esto. Y parece, si Dios quiere, ¿no? Esto Elena lo podrá decir mejor, pero que ya, digamos, una vez detectado el problema, el asunto ya, digamos, ha cogido buena senda y parece que esto ya podrá financiarse públicamente como es de ley. Gracias, Iago. La verdad es que a mí me impresiona ver cómo estáis contando algo que al final también yo he aprendido en este proceso, Elena, cómo la abogacía también tenemos que saber cómo contar las cosas, ¿no? Que a veces quizá no se nos da tan bien, ¿no? Yo cuando vi la campaña que habéis hecho, que seguro que muchos lo habéis visto, por eso lo hemos puesto aquí, ¿no? Y a lo mejor no habéis relacionado que era este proyecto, ¿no? Para explicar de una manera tan sencilla, ¿no? Que hablamos tanto del lenguaje clave, nos ayudáis mucho también a mejorar nuestras habilidades en ese sentido, de verdad, gracias. Con la dificultad que tiene y el rigor jurídico del que siempre hablamos en la abogacía, ¿no? Que es tan importante. Bueno, tenemos que encontrar distancia de tomar un café, pero quería darle la oportunidad a cada uno de los ponentes que, bueno, pues terminarán como les parezca adecuado esta primera fase de nuestras intervenciones, tanto para hablar en sí mismo de cómo esta colaboración es útil, para hablar del impacto, cada uno de lo que os parezca que es la clave en esta cuestión. Sé que esta pregunta no la habíamos preparado, pero creo que es interesante. Me encantaría, la verdad. No sé, Manuel, si quieres empezar tú. Dejamos a Inés, que es nuestra patrona, para el final. Bueno, yo lo que diría es, nosotros en el sistema en el que nos movemos, en el sistema público, y yo me dedico más a la investigación que a la clínica, pues conocemos que hay muchas inercias y hay muchos impedimentos. Hay mucha tendencia a decir, no, esto no se puede hacer cada vez que tienes alguna idea, ¿no? Sin embargo, cuando estás en el laboratorio, que no se puede hacer es un reto, ¿no? Entonces, al final, estos dos son ejemplos de que para vencer las inercias o los desánimos que te transmiten, te tienes que rodear de gente como la Fundación Entre 100.000 y el apoyo que has tenido de ellos para demostrar que sí se puede, hombre, claro que se puede. Siempre hay una manera para solucionar el problema, eso es lo que yo diría. Gracias. No sé, Iago. Bueno, yo me voy a servir de la frase de esta chica de Georgetown, ¿no? De que vuestra ambición no ciegue vuestra empatía, no anule vuestra empatía, que es un buen consejo, desde luego lo hago mío. O sea, yo creo que este ejemplo, o este caso, es un vivo ejemplo de cómo el pro bono realmente puede satisfacer ambiciones muy altas. Muy altas, o sea, quiero decir, lo decía Ana ahora, ¿no? O sea, un estudiante de Derecho se motiva fácilmente con un tema así. Pero no solo un estudiante de Derecho, también un abogado ya talludito y con poco pelo como un servidor, pues también se emociona con un caso así, o sea, porque realmente son casos jurídicamente muy estimulantes y luego, además, en fin, los frutos son como muy visibles, ¿no? O sea, muy visibles, con lo cual, en fin, esto quizás es una muestra de cómo el pro bono realmente puede ser una actividad totalmente estimulante. Yo querría decir dos cosas, si me permites. Una, que solos no podemos, y esto es algo que también comentaba antes Mónica,
los que estamos en las organizaciones, que algunos estamos un poco locos y estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestras causas, está genial, pero solos no podemos. Necesitamos, por supuesto, a la sociedad civil y necesitamos al mundo legal, ¿no? A los abogados, para que nos ayuden a hacer real lo que se nos ocurre. Entonces, no dudéis esto, solos no podemos. La segunda es que es muy importante que seáis conscientes de lo importante de lo que hacéis, ¿no? El último protocolo y el primero que existió oficial en España para la leucemia infantil, común para todo el territorio nacional, data de 2013, y la primera vez que España se incorpora a la Liga de los Grandes en Europa ha sido gracias a vosotros. Sin esto no hubiera sido posible, ¿no? Entonces es muy importante que tengáis en mente el impacto, y la sociedad, los jóvenes hoy en día, que siempre nos quejamos un montón de si trabajan mucho, si explican poco, si no sé cuántos, tal, para ellos ahora incorporarse en trabajos donde ven claro un fin social, no necesariamente trabajando en el tercer sector, es importante, y me parece súper motivador para todos los que están haciendo su pasantía, para todos los que están estudiando derechos, saber que desde la abogacía también pueden ¿no? ayudar en causas así. Así que muchísimas gracias, no dejéis de apoyarnos. Hemos hecho muchas más cosas con la Fundación Pombo que estas, pero no os vamos a aburrir y esperamos seguir haciendo, porque todavía hay camino que recorrer. Gracias. Y he dejado a Inés para el final, y que estoy segura de que no le gusta, pero quiero hacerlo, y además lo hago a conciencia, porque ella es una pieza clave de nuestra fundación y me gustaría que ella fuera quien diera las últimas palabras antes de pasar al café. Pues nada, yo a todos los que estáis aquí, a todos los estudiantes y abogados jóvenes, yo desde luego os animo a que realicéis pro bono. Primero por responsabilidad social, quiero decir, tenemos los conocimientos técnicos, la capacidad humana para prestar este tipo de servicios, y creo que de alguna manera tenemos que devolver algo de lo que hemos recibido, ¿no? Para ponerlo al servicio de causas que realmente merecen la pena, que tienen impacto real. Lo podéis ver en todo lo que hemos estado hablando esta mañana. O sea, al final negocias un contrato en el que estás 15 horas y bueno, este es el resultado, es así, ¿no? Y luego también egoístamente para cada uno de vosotros, porque a nivel personal, para cada uno de vosotros, yo creo que pro bono es muy satisfactorio, porque primero porque te ayuda a crecer como persona, y también te ayuda a crecer como profesional, porque te saca de tu zona de confort y te enfrentas a problemas y con unos interlocutores que se salen un poco de tu día a día en el despacho. Eso también es un reto y es muy enriquecedor. Y a todos los abogados jóvenes, además, ahora tenéis un nuevo reto, que es también integrar la inteligencia artificial, ¿no?, en vuestras carreras profesionales, en vuestro desarrollo. Entonces os animo a que hagáis pro bono utilizando todas estas herramientas, que seguro que nos van a ayudar a realizar grandes proyectos y grandes cosas. Sí, desde luego en la Fundación Fernando Pombo estamos integrándolo y estamos haciendo un análisis, un pensamiento muy profundo en relación con todo esto, tanto en nuestro observatorio de arquitectura de derechos humanos, como en el observatorio de derecho de defensa, como en todas las otras actividades que hacemos y que intentamos que permeen también, ¿no?, en nuestros proyectos. Cuando decía Pablo Serrano al principio cómo ha cambiado lo que hacemos desde hace 15 años ahora, yo creo que esto es un ejemplo que queríamos compartir. Yo creo que tenemos que seguir creciendo, generar mayor impacto social si es posible con cada hora, aprovechando la tecnología, y por favor pido a todos que nos llaméis, a las entidades sociales que intentemos colaborar, que dediquemos horas a pensar juntos cómo mejorar, y que ahora por favor nos dediquéis un minuto a haceros una foto conjunta que nos han pedido que hagamos. La vamos a hacer justo allí, antes de tomarnos el café, si os parece bien, y rápidamente continuaremos con 2 mesas que son absolutamente espectaculares y que me gustaría que todos sigáis compartiendo. Por favor, si tenéis oportunidad, no olvidéis que para medir impacto necesitamos que implementéis esto. No es una cosa menor. Tenemos que medir impacto en las fundaciones para demostrar para qué sirve lo que hacemos. O sea que os lo agradecemos. Nada más.